Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías, y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué gracioso. Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes pues de otro planeta? Pues no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. ¿Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos? Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Este es un fragmento del Principito, la obra de Antoine de Saint-Exupéry, quien es uno de los protagonistas de esta noche. Este es un episodio de El Telón, el video podcast del Teatro Sánchez Aguilar, que hoy se graba con público en vivo. El tema de hoy es Antoine y un principito y tiene 3 protagonistas que están vinculados de una forma u otra a esta obra musical. Ignacy Vidal, autor y director de Antoine, empezó su actividad como actor realizando trabajos en teatro, televisión y cine. Destacó en el teatro dentro del género musical, ganando en el 2008 el premio a Mejor Actor de Musical por su papel como Judas en la obra Jesucristo Superstar. Su obra El Plan se gana en el año del debut el premio a Mejor Off, que lo llevará luego a la pantalla gigante en el 2019. Desde el 2015 estrena las obras de su autoría y actualmente su obra Dignidad está siendo representada en México y en Rumania, sumándose a las producciones ya realizadas en Argentina, Panamá y en Ecuador. Ramón Barranco, español, llegó a Guayaquil en el 2012. Es director artístico del Teatro Sánchez Aguilar. Es gestor cultural y fundador de Barranco, una compañía de producciones culturales dedicada a la gestión, producción y distribución de artes escénicas y música. En el teatro ha puesto en marcha como director de producción más de 30 producciones escénicas, proyectos dirigidos especialmente a la juventud como La Nave o la Maratón del Teatro y ha programado más de 300 conciertos de música. Y Santiago Carpio Lojano, actor de teatro, cine y televisión, graduado en la Escuela de Actuación de ITV. Ha sido protagonista de obras representativas como Un tranvía llamado Deseo, El cura sin cabeza, Nuestras mujeres, Te quiero muñeca. En televisión fue protagonista de la novela La taxista y el villano villanísimo de Sharon, la hechicera. Yo soy Adelaida Jaramillo, soy gestora cultural, escritora y directora de El Espacio Cultural Palabra Lab. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Comencemos a conversar sobre Antoine y este vuelo tan largo que ha hecho hasta Guayaquil. ¿Cómo llegan cada uno de ustedes a él? ¿A mí o al...? Bueno, yo fui invitado por Ramón para... Bueno, Ramón fue a España, se interesó por la producción que estaba en España y, bueno, pues enseguida... Pero cuenta quizás cómo empieza el proyecto con Darío, ¿no? Bien, empezaré entonces por el principio, Sí, pero es mejor. largo, ¿eh? No. Bueno, Intentaré resumir. En el 2018, Darío Regatieri, que es un productor italo-suizo que vive en España, me plantea la posibilidad de escribir algo sobre el Principito, bien sobre su autor. Yo le dije, yo creo que se han escrito muchas cosas, demasiadas sobre el Principito y muy pocas sobre el autor. Él había visto además un documental sobre la vida de Antoine de Saint-Exupéry, un documental de 15 minutos, y entonces le gustó, o sea, le gustó, él pensaba, fantaseaba con la idea de contar algo sobre la intrépida vida de este señor, de Antoine de Saint-Exupéry. Y decidimos hacerlo en forma de musical.
realmente al principio no sabía qué es lo que iba a hacer. O sea, sabía que conocía muy poco realmente El Principito. Lo había leído con a lo mejor 10, 11, 12 años. No recordaba nada del libro. Después descubrí por qué. Pero en cuanto empecé a leer la primera biografía que leí de Antoine de Saint-Exupéry, y bueno, después estuve en París, estuve con el biógrafo suyo en París, uno de sus biógrafos, vaya, y revisando mucho material en la fundación, enseguida me vino, digamos, la idea, después de leer la biografía de Montse Morata, Aviones de papel, en la que me pone tras la pista de que El Principito son unas memorias poéticas de su autor, de escribir, digamos, su vida a través del proceso de escritura de este libro. Y bueno, aquello que parecía una idea loca, porque realmente en España sí es conocido El Principito, pero su autor es desconocido. Claro. Incluso el nombre del autor suena vagamente, pues acabó convirtiéndose en un éxito inesperado. Y supongo que por la fuerza de la historia, de la fuerza de una vida tan rica y tan llena de aventuras y de matices, de pensamiento, de un pensamiento muy moderno por parte de... Excepcional. Sí, en la época. Un personaje excepcional. Y ahí es donde finalmente llega Ramón, que le ve la posibilidad de traer esto a Teatro Sánchez Aguilar. Yo hacía ya unos años que no venía a trabajar aquí, así que todos lo vimos bien. Pero sumando cronológicamente a lo que acaba de contar Ignasi, lo que nos ha contado es que él está escribiendo este texto, sí, está trabajando en él en el 2018, mientras estamos montando aquí en este escenario donde hoy estamos todos, una obra de su autoría también. Sí. El Cíclope. El Cíclope, sí. Yo termino la función en Quito, de hecho. En Quito, en Quito termina de escribir, y de hecho el libreto está firmado 2018, Quito. Sí, porque sí, tengo la manía de firmar y poner la fecha y el lugar donde termino, porque como siempre me gusta recordarlo después. Y entonces durante ese tiempo, pues él, que estaba investigando, ya había venido de París, quiero recordar, y estaba con todo el proceso. Sí, porque empecé a escribir esto en París. En París, efectivamente. De ahí te viniste para acá, y él todos los días que teníamos ensayo me comentaba, estaba entusiasmado con la idea, y ya tengo esto, y ya he conseguido esto, y voy a hacer esto otro, y no sé qué. Un año después nos encontramos, él y yo, en Madrid, junto con Darío, el productor del que él os hablaba, que le inculcó la idea de escribir esto y le hizo el encargo de escribirlo. Y desde ahí nos planteamos el poderlo traer aquí. Ya él me había enamorado con esa idea, y de hecho yo tenía la idea de hacerlo cuando hablamos el año pasado, fue cuando nos encontramos con Darío. Ignasi ya le había dicho, oye, tengo un amigo, dirige un teatro en Guayaquil y quiere hacerlo, me ha dicho que quiere hacerlo, me interesa mucho, no sé qué. Y bueno, hoy estamos aquí a una semana del estreno de este musical que os puedo asegurar que no le va a dejar indiferente a nadie, y a los que vengáis, de los que estáis aquí hoy, venid con una caja de Kleenex preparados, ¿sí? Porque si tiene algo este musical es emoción, absolutamente. Santiago Carpio, tú eres Antoine. Qué responsabilidad. ¿Cómo es Antoine de Saint-Exupéry. Qué responsabilidad. Bueno, yo no había tenido la oportunidad de trabajar con Ignasi. Había podido ver de hecho vine a ver El Cíclope y me pareció maravilloso el montaje, la forma, la narración de Ignasi. Y obviamente ahí te empiezas a interesar por qué loco está haciendo estas cosas, ¿no? Y me pareció maravilloso. Empecé a seguirlo obviamente en redes sociales, empecé a ver su trabajo, luego vi Dignidad también, y empiezas un poco también a plantearte esta posibilidad de que en algún momento puedas trabajar con un director como Ignasi, ¿no? Y Ramón, en una conversación que tuvimos, me invita a ser el presentador del 10º aniversario del teatro, y ya me había sondeado, como me había enviado imágenes, y yo coincidencialmente el año pasado en alguna de las redes sociales de Ignasi
justamente se publicó algo sobre el musical y vi el éxito que había tenido y todo lo que estaba logrando el musical y me pareció maravilloso. De hecho, esto fue como por el 2020, estábamos aún en pandemia. Y claro, cuando Ramón me envía los videos, me dice, ¿qué te parece esto? Como lanzándome la punta a ver si yo podía aceptar. Creo que Ignacio de hecho se lo había dicho, como este personaje está escrito como para Santiago. Yo no sabía siquiera que Ignacio me ubicaba. Claro, digamos, pero yo te había como... visto aquí trabajar. Entonces, okay. digo, el physique, digo, era el va físico. Muy bien. Sí, el físico. Porque si lo pensáis un poco, este señor se parece así tirándole. Ya me peinaron ayer. No, con las entradas. Y ayer tal. Descubrí que mis entradas valían. Ayer descubrí eso. Santiago es más guapo, hay que decirlo. O sea, Antoine de Saint-Exupéry no era precisamente un hombre muy guapo. Sí, es verdad que era un hombre con un carisma que suplía todo lo demás. Que en la obra van a ver todas las mujeres que tuvo, es impresionante. No. O sea, cómo envidiamos. Todas no, es imposible. Bueno, no todas. Ignacio siempre dice, no puedo escribir todas las mujeres que tuvo, pero es impresionante llegar desde ese punto de vista, ¿no? Y cuando recibí la invitación de Ramón, en realidad fue maravilloso y estar ya... La invitación, si me dejas hacer un inciso, fue, oye, Santiago, tú por un casual no cantarás. Y me dice sí, y algunos dicen que lo hacen bien. Yo soy un actor que canta, yo no soy un cantante, y eso en realidad ha sido una responsabilidad súper grande. Estoy fascinado. Cuando ustedes entraron estaban, de hecho, de fondo las canciones del musical. Todos estamos cantando todo el día. Es maravilloso el trabajo, en realidad. Es increíble, ¿no? Llegar a ese punto y con un elenco tan bonito, un elenco lleno de compañeros maravillosos, porque, claro, yo estoy, digamos, es mi nombre, ¿no? Antoine, pero hay miles de personajes que ingresan y hay un elenco maravilloso, hay un ensamble muy bonito. Y es genial, o sea, tienen que verlo, porque no, solamente ven esto y ya se pueden imaginar todo lo que ocurre y faltan miles de cosas más que pasan durante el espectáculo. Entonces esta invitación para mí ha sido en realidad, y ya para definirla, yo estaba como director del Teatro Benjamín Carrión en Loja y Ramón me dice, creo que es hora de que regreses, ¿no? Porque yo estaba viviendo casi un año en la ciudad de Loja. Fue como, creo que es hora de que regreses. ¿O con qué proyecto crees tú que debes regresar? Y fue como concretar todo. Y en verdad, yo estoy sumamente agradecido con estos dos seres humanos maravillosos en mi camino, de verdad. Increíble suena todo, a excepción de que debemos alejarnos de los pilotos. ¿Sí, no? Aprendizaje. Siempre hay algo que aprender. Vámonos al planeta de la música. Este es un planeta que no hay en el Principito. ¿Cómo se te ocurre concebir que esto tenía que ser un musical? Porque, primero porque Darío Regateri produce básicamente musicales. Entonces era evidente que lo que él pretendía era línea, claro. Sí, ir por esa línea. Y entonces, claro, la pregunta estaba, ¿cómo convertimos esto en un musical? Entonces, entre otras facetas, Antoine de Saint-Exupéry era músico, tocaba el violín. Y era un hombre de una gran musicalidad. Entonces, para él la música tenía una importancia vital. Así que yo, que he hecho muchísimos musicales como actor, tengo que decir que no soy un gran amante del género. De hecho, así se presentó. Digo, vamos a hacer un musical. Yo no soy amante. No soy un gran amante del género, pero te digo por qué. Porque normalmente, salvo grandes excepciones, siempre me parece que las canciones, las canciones entran muy forzadas para expresar, digamos, de una forma clara el sentimiento, la manera de pensar de los personajes. Los hay que están muy bien hechos, y entonces la música lo que hace, y es lo que hemos pretendido en este musical, es que la música ayude a que la acción corra. Entonces a mí lo que no quería era poner a Antoine de Saint-Exupéry a cantar los hitos de su vida. Me parecía casi ridículo. Sin embargo, tenía una excusa perfecta, que era el libro. Y entonces dije, ok, todas las partes musicales van a recaer sobre El Principito. De tal manera que toda su parte, digamos, onírica, imaginaria, ¿sí? Se expresaría parte de ella, o gran parte de ella, a través de la música, pero no en la vida de él, ¿sí? Entonces, el mundo de la imaginación de él, que ya era un poco así,
digamos, está concebido a través de la música. Entonces, para esto venía bien, ¿quién lo hace? En un primer momento me lo planteé yo, porque yo soy músico también, pero escribir y ponerme a escribir música era ya... Es decir, él sabe todas las voces de todos los personajes, sabe todas las voces y las tiene tan grabadas que es impresionante. Bueno, de mi pasado, de mi pasado del mundo, porque yo vengo del mundo del rock, yo venía del mundo del rock antes de empezar a estudiar interpretación, yo, bueno, y de hecho sigo teniendo una banda así. Yo entablé mucha amistad y relación con Shuarma, que es el cantante de Elefantes, con toda la banda, porque el batería de hecho era la batería de mi banda. Y entonces los Elefantes, no sé si los conocéis aquí en Ecuador, pero son una banda extraordinaria, muy especial. La forma de componer de Shuarma es muy particular, tan particular como este libro. Y entonces enseguida pensé, wow, si hay alguien que pueda hacer esto y que es capaz de sumergirse en la locura creativa de este hombre y en estos personajes, es Shuarma. Y entonces le encargué una cosa que era dificilísima. Como no lo tenía que hacer yo, voy a ver, digo. Le dije, mira, Shuarma, la música, toda, o sea, los textos de la música todos tienen que ser textos del libro. Y además no los podemos alterar mucho, porque esto tiene unos derechos. Bueno, ya no te cuento lo que fue conseguir los derechos de la vida, de la obra. Eso es otro capítulo aparte. Es un capítulo aparte que eso os lo explicaría bien Darío Regateri. Pero, en fin, una vez tenemos los derechos hay que ser muy escrupuloso con los textos, y entonces a él le encargo, digamos, yo escribo el texto. O sea, yo le pongo sobre aviso, voy a escribir esto y tal, y te pasaré qué es lo que tienes que escribir. Entonces escribí el texto y hice una dramaturgia musical donde le explicaba dónde iba toda la música y con los textos que tenía que meter en música. Y eso fue un trabajo, es realmente un trabajo complicado que él hizo en tiempo récord, porque yo creo que no tardaría ni 2 meses en tener toda la música de la obra. Shuarma, cuando se pone a trabajar en ese aspecto, es muy parecido a mí, que si tengo que escribir voy y hasta que no acabes. Hasta que no acabo, sí. Y él trabajó de esa misma manera, con la cosa que además conectó hasta tal punto. Para mí, creo que la música está tan dentro de este libro. A mí ahora después lo leí un par de veces después de estar la música compuesta. Y ahora para mí es que suenan las canciones de Elefantes, o sea, es como un disco de Elefantes esto. Y entonces grabando las primeras 3 maquetas en estudio para poder hacer un dossier y para poder empezar la venta del espectáculo en España. En el estudio a mí me pasaba una cosa que era, digo, mira, es que no sé qué voy a hacer, porque yo o sea, conozco muchos actores que cantan incluso mejor que tú, pero como tú ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Y él me dice así tal como es, como, mira, que si yo fuera, a mí hasta me gustaría hacer una cosa. ¿Así? No te preocupes. Y él mismo estaba llamando al productor y ya tenemos Principito. Lo cual era una ópera. Mi productor pensaba que estaba loco, claro, pero este chico no es actor, este chico es un artista espectacular. Y así fue. O sea, el resultado, además de Shuarma haciendo este personaje, es para mí es una de las cosas más increíbles que he visto en el teatro. Y porque posiblemente además fue con una de las personas con las que trabajé menos, o tuve que me dio menos trabajo en el montaje original. Así que sí, realmente fue todo un proceso mágico, como es en sí, es la concepción de este libro. También fue la concepción del musical y de la música, también fue un proceso mágico, que tiene mucho que ver con la personalidad de Shuarma, la manera en la que él afronta el trabajo, la humildad bestial que tiene ante cualquier proyecto, pero después la celeridad y la brillantez con la que los ejecuta, ¿no? ¿Este es tu primer musical?
No, tuve la oportunidad de estar en otro, no cantaba mucho, estaba dentro del elenco, pero no tenía, digamos, tanta participación. Acá tampoco es que Antoine, como dice Ignacy, se la pasa cantando todo el musical. Tiene momentos muy puntuales, hay momentos muy hermosos, sobre todo cuando lee las cartas que le envía a su madre. Tiene 2 cartas dentro del musical. Auténticas de él, que en realidad movilizan... y ahí tienen que traer los Kleenex, obviamente. Moviliza muchísimo, entonces tiene momentos muy, muy bonitos y todo lo que se vive alrededor de eso es maravilloso. Ramón, programar una obra y traerla a la producción local, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Bueno, fácil casi nunca es nada, ¿no? Fácil no es. Y además esta obra yo sabía de su complejidad. Ahora lo veis bastante terminado, toda la escenografía, todavía nos quedan algunos retoques, como por ejemplo poner los asientos a esas 2 butacas del avión de Saint-Exupéry que están ahí. Solo os voy a descubrir eso, ¿eh? Bueno, lógicamente esto todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero más allá de eso, yo siempre me planteo algunos retos. Por un lado, pienso, antes te confesaba aquí en tal que para mí El Principito es uno de mis libros de cabecera y de hecho colecciono ediciones del Principito y en diferentes idiomas, ¿no? Tengo como en 14 idiomas el Principito contados. Idiomas que yo no hablo, simplemente les colecciono, por si acaso. Cuando estábamos con el montaje del Cíclope, era tal el entusiasmo que me contaba Ignacy en la escritura del libro, era tal el entusiasmo que me transmitía que yo desde ese momento supe que lo quería hacer y así se lo transmití. Claro, estaba el problema que tiene que ver además con los derechos, porque Darío consigue los derechos para hacer esta obra desde la Fundación Saint-Exupéry, muy complejo todo, pero los consigue. Y hay una pequeña anécdota que Ignacy no ha contado, que se ha dado una vez hecho el sobrino nieto de Saint-Exupéry. Olivier Dagay se llama. Olivier Dagay. Fue a España, a Zaragoza en concreto, a ver la obra y se quedó tan alucinado que le ha dado a Darío los derechos de la obra para todo el mundo. A nivel mundial le ha dado todos los derechos. Entonces, yo siempre que busco una obra, además de esto que os he contado, de cómo el proceso de creación de Ignacy y cómo él me lo contaba, ya me entusiasmaba, siempre intento buscar retos, ¿no? Cuando ya iba más avanzado y ya cuando la van a presentar, Ignacy me comentó un poco todo. Hay 3 personajes de esta historia, que son Antoine de Saint-Exupéry, que lógicamente es el niño de los cabellos de oro, y la mujer de Antoine de Saint-Exupéry. Son los únicos 3 personajes que hacen 3 actores. Los otros 6 actores que están en escena hacen 31 personajes. Esa es una de las cosas que también me invitó a producir la obra cuando Ignacy me contaba. Porque claro, normalmente tú en un musical de este tipo, a lo mejor no los 31, pero tendrías 19 o 20 en escena. Y eso siempre es más complejo. El hecho de que fueran 9 actores en escena lo hacía más fácil. Y a mí lo que me gusta también a la hora de programar es traer títulos. En este ya sabíamos que en España había triunfado, aunque con la pandemia tuvo un parón. De hecho, os puedo contar que fue el primer musical que se abrió en Madrid tras la pandemia. En España, no en Madrid, en España, con restricción, pero apostaron, aunque hubiera restricciones de ocupaciones de sala, ellos apostaron por hacerla. Entonces, cuando me mandan los primeros vídeos y tal, ya era un reto, porque entre esos 6 actores, como os digo, hacen 31 personajes. Además de la construcción de esta escenografía, que luego se ve muy fácil, pero es bastante compleja. Cuando vengáis a verlo seguramente entendáis por qué. Hay otro personaje fundamental y es la luz, la iluminación de la obra. Entonces, ese cúmulo de cosas y
la tercera y más importante seguramente para mí era el reto del vestuario. Porque en total hay 34 personajes en la obra del que hay que hacer el vestuario. Y de hecho los actores, algunos de los actores y actrices, tienen un reto ellos mismos porque tienen escenas donde tienen que cambiar de vestuario en 1 minuto y medio. Salen escena, cambian y entran con otro personaje. Y eso también era un reto para los actores. Entonces, toda esa suma de retos a mí me gusta ponerlos sobre la mesa. Y el lujo de tener, porque yo ya he trabajado con él, de volver a tener a Ignasi aquí dirigiendo una obra suya, que siempre lo hemos visto así, era todo un lujo, ¿no? Esa fue una de las razones. Luego, ¿qué duda cabe? El Principito es un título, como bien decía antes Ignasi, seguramente Antoine de Saint-Exupéry a mucha gente ni le suene, pero El Principito, todo el mundo sabe qué es El Principito. Todo el mundo ve este dibujo o este dibujo y saben a qué se está refiriendo. De hecho, entiendo que muchos de vosotras y vosotros lo sabréis, es el segundo libro más traducido en la historia, en toda la historia. Se ha traducido a 475 idiomas. 475. El primero es la Biblia. Y el tercero, voy a hacer tal a mi país, es el Quijote. ¿Sí? Me encanta con la pasión que hablas del Principito. Es la misma que tengo por Alicia en el País de las Maravillas. Yo. Para complacerte, Ramón, voy a leer un fragmento. Para vosotros que también amáis al Principito, como para mí, nada en el universo sigue siendo igual si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos ha comido, sí o no, a una rosa. Después de estar en una obra de teatro, los espectadores cambiamos, somos indiferentes. ¿Qué produce el teatro? El teatro es una herramienta de transformación social. ¿Qué opinión les merece esta afirmación o soy muy exagerada? No, para nada. Yo siempre, a ver, de teatro hay de muchos tipos y quiero decir, y para muchos usos, ¿no? Yo sí que pretendo, o soy espectador y después también soy autor y director de un teatro que pretendo que vaya un paso por delante de la sociedad. Es decir, que lo que cuente tenga una utilidad. No que tenga moraleja, ojo. Eso, o sea, de eso es más. Yo soy una persona absolutamente amoral y a veces inmoral escribiendo. O sea, tengo una inmoralidad escribiendo que sí, o sea, porque creo que un artista no tiene que tener, esto pasará en la función. Un artista no tiene que tener, digamos, límites en cuanto a su creatividad. Los personajes no los tienen. Si te autoimpones límites, deja de ser interesante lo que escribes. Esto en estos tiempos también es un debate, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite para mí no hay límite. Entonces, para mí el teatro sí tiene que, el que a mí me gusta, tiene que tener una utilidad. Pero claro, utilidades hay muchas. Hay algunas, o sea, hay funciones que plantean interrogantes para el público. Creo que esta es una función que lo plantea constantemente. Hay otras que sencillamente esa utilidad es la de entretener, ¿sí? Hay otras que es hacer llorar. Y hay otras que hacen llorar cuando intentaban hacer reír. O al revés, que es peor, que hacen reír cuando intentaban hacer llorar, ¿no? Pero no, fuera bromas, todo teatro tiene una utilidad. El que a mí me gusta es un teatro que tiene que plantear interrogantes al público. ¿Sí? El público tiene que salir, para mí, pensando en, de entrada, ¿qué de todo esto me afecta a mí en mi vida? Y justamente esta es una función, volviendo a Antoine,
Es una función en la cual el personaje protagonista, que es Antoine de Saint-Exupéry, es un personaje con un pensamiento muy evolucionado para un pensamiento humanista que entonces, salvo otros autores como Stefan Zweig, en ese mundo tan polarizado, no tenían cabida. Entonces, para mí, esto es una función que hace que el público se plantee también en qué mundo vivimos, si actualmente nos encontramos en este mundo. Yo creo que sí, que todavía no lo hemos superado. ¿Sí? Por lo tanto, a tu pregunta, sí, el teatro para mí tiene que tener un elemento transformador en la sociedad. Así ha sido durante la historia. ¿Sí? O sea, y sí lo tiene, yo creo. Lo tiene en muchos aspectos, ¿no? Si yo hablo desde mi punto de vista personal, el mío lo tiene, desde que empecé a ir al teatro de pequeñito, que luego abandono de alguna forma, solo lo utilizo como consumidor de teatro, porque mi formación es musical y yo me voy por la música. Y curiosamente, la música me lleva a la danza y la danza me lleva al teatro. Y yo siempre he contado esto no fue hace tanto, fue hace 25 años. Es decir, yo ya tenía 40 cuando entro de lleno en el mundo del teatro, quizás 38, hace 27 años. Y es como una tal de adrenalina absoluta, ¿no? Ya no lo pude dejar. Entonces, bueno, yo tengo esa visión de la música, de la danza y tal. Para mí el musical, que tampoco soy muy amante de los musicales. Pues esta temporada ya llevas 2. Ya llevo 2, sí. Aquí. Sí. Ya llevo 2 aquí. Por suerte no eres muy amante de los musicales. Bueno, el primero no lo produje yo, pero podría haberlo producido, ¿eh? Porque cuando diriges un teatro como este y tienes que programar en un teatro como este, tienes que pensar en muchos tipos de públicos, ¿no? Porque público no solo hay uno, hay muchos públicos. Y tenemos la obligación, de alguna manera, los directores artísticos de los teatros, de intentar dirigirnos a todos esos públicos y poder llegar a todos esos públicos. Pero sí, el teatro, la danza, la música, en general las artes, claro que hacen. No solo lo pueden hacer o lo hacen, sí, yo creo que sí lo hacen en todos. ¿Quién no se ha podido preguntar delante de un cuadro, ¿no? De alguno de los grandes cuadros, o emocionar con música? Yo tenía un profesor en el conservatorio al que le copié esta frase, la hice mía, que decía: yo tengo un estómago muy grande y me cabe todo tipo de música. ¿Sí? Desde la que se cantaba en Egipto hasta la que canta su arma, o los grandes del rock más duro. Y bueno, eso, claro que transforma, es absolutamente transformador. Algunas obras más que otras, y como muy bien decía Ignasi, bueno, hay muchos tipos de teatro, ¿no? Hay teatro que simplemente son de entretenimiento, pero fíjate si son transformadores. La gran industria del Hollywood, yo no sé si esto lo saben ustedes, comenzó a finales del siglo XIX, después de la Gran Guerra en Estados Unidos. Y una de las razones por las que empiezan a hacer musicales es para sacar a la gente de la desesperación. Y al inicio los primeros productores se planteaban si la gente iba a venir, que acababan de salir de la guerra de Estados Unidos. La gente va a venir al teatro. La gente llenó los teatros porque necesitaban. Y era un teatro pero claro que tenía y claro que transformó. De repente les daba algo. Después de lo que hemos vivido en estos 2 últimos años, claro que el teatro transforma. Y voy a hacer un pequeño inciso, pero ya que me ha recordado porque, ya que estamos hablando de literatura y acaba de nombrar Ignasi a Stefan Zweig, les contaré que la próxima producción de este teatro será uno de los grandes libros de Stefan Zweig, que es Carta de una desconocida. Dirigida por un director colombiano, uno de los grandes directores para mí, colombianos, y desde ya están invitados. Vamos a hacer una gran producción también. Mucho más chiquita que esta. Me voy a anticipar a leer la obra. Maravillosa.
Maravillosa obra. Bueno, es que se da la circunstancia que yo soy muy fan de Stefan Zweig, mucho más que de Saint-Exupéry, tengo que reconocerlo. O sea, es uno de mis escritores favoritos. Claro. Sí. Tiene para mí las mejores memorias que se han escrito nunca. El mundo de ayer para mí es una cosa extraordinaria. Y curiosamente, mira, una de las cosas, y ya entroncando otra vez con Antoine de Saint-Exupéry, es que yo en las memorias de Antoine de Saint-Exupéry, perdón, en las memorias, en la biografía. Las dos biografías, y después lo hablé con los dos biógrafos, con Montse Morata y con Virgil Tanase, digo, ¿en qué momento aparecerá? Porque son coetáneos. Entonces, quiero decir... ¿En qué momento va a aparecer Stefan? Claro, ¿en qué momento? No aquí, sino... Aquí sí habla, porque esto está dedicado a Leon Berth. Sí. Este libro, él se lo dedicó a Leon Berth. La dedicatoria es una maravilla, si no la han leído. Y Stefan Zweig era amigo de Leon Berth. Entonces digo, qué extraño que estas dos personas con un pensamiento tan evolucionado y tan parecido, sobre todo con respecto a los periodos de entreguerra y posteriormente en la guerra, en los dos mueren, uno se suicida en el 42 en Petrópolis y el otro en el 44 desaparece. Entonces, ¿en qué momento hablará? Ninguno de los dos hace mención al otro. Y sí coincidieron en algunos lugares, porque se sabe que coincidieron. O sea que es curioso. Es solo como dato informativo. Desconocía que Leon Berth era tan... Era amigo de Stefan Zweig, sí. Para cerrar, me gustaría saber si quieren contarnos alguna anécdota de algo que haya sucedido mientras estaban ensayando. A ver. Ese Santiago Carpio tiene cara de que sí tiene. Es que hay muchas cosas. Creo que una de las cosas que más nos ha sorprendido, y lo repito, es escuchar a Ignacy cantar todas las voces. Creo que es una de las cosas que más hemos conversado como elenco. A veces ya está montado todo y pasa, ¿no? Pasa revisando cualquier cosa, estamos todos ensayando, pasa y dice, falta una voz. Es impresionante. O sea, tiene todo en su cabeza, es increíble. Es una de las cosas que creo todos, como digo, como elenco, hemos coincidido en, como diríamos en Ecuador, qué salvaje, cómo se sabe todas las voces. Bueno, las grabé yo. Claro, y encima todas, las de mujer y hombre. Yo las he grabado a todas, entonces es como de las las cosas más digamos que todos coincidimos en lo maravilloso que es escucharlo entrar y falta una voz. No. Y yo os puedo contar que he trabajado con muchos directores a lo largo de mi carrera profesional. Ignacy es alucinante cómo se sabe todo el texto de memoria, lo que viene en cada... Porque tú puedes saber lo cual no es conveniente según el libro del autor, del director. No te sepas, pero a veces, claro. Claro, él lo ha escrito, él lo tal, pero no todos los autores que dirigen se lo saben de memoria. O sea, han escrito el texto y luego dejan, pero corrige todo, no solo las voces, sino... Sí. Cuidado que estás diciendo A en vez de por. Sí. Y bueno, porque son cosas que no de repente me chirría. El lenguaje, si no está bien estructurado, me produce un poco de mareo. Me dan muchas ganas de venir al teatro a ver a Antoine con esta vehemencia con la que hablan sobre este personaje y sobre esta producción. Buenas noches, dijo al azar el Principito. Buenas noches, dijo la serpiente. Buenas noches. Gracias a todos por esta conversación maravillosa, por hacernos descubrir cosas nuevas sobre esta producción, sobre autores y sobre la vida teatral que es tan maravillosa. No se olviden de venir al teatro, no se olviden de consumir productos culturales y recuerden que el jueves 21 se estrena Antoine en este escenario y descubran la apasionante historia de este escritor, aviador y personaje tan complejo y lleno de colores. Gracias. Si me permites un inciso, Adelaida, yo les diría algo ya que son un club de lectura. El teatro también se lee. Hombre.
No solo Shakespeare y Hamlet. Se debe. El teatro también se lee. Esto es un eslogan de una de las grandes asociaciones teatrales de Latinoamérica, que es CELCIT, y es el eslogan, si busca el celcit.org en internet, le saldrá, y ellos tienen, en esa página web, os la recomiendo, tienen más de 300 textos publicados totalmente gratuito y libres, y te los puedes bajar. Y hay textos de autores de absolutamente todo el siglo pasado, latinoamericano principalmente. También hay grandes autores europeos, pero principalmente latinoamericanos. A mí me podéis encontrar en Antígona, Ediciones Antígona. Ya puestos. Efectivamente. En Ediciones Antígona. Sí. Este señor ha estado este año en la Feria del Libro de Madrid, firmando el último libro. Sí. Bueno, haremos la gestión para traerlo y para leerte, Ignacio. Claro, me encantaría. Invitados todos entonces a venir al teatro a mirar con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.